Hoy tenemos la segunda entrega dedicada a la conferencia del Partido Comunista de 1928 en torno a la industria del cine soviético en el marco de lo que sería el primer plan quinquenal del gobierno de Stalin. En este episodio vamos a recurrir a los textos de Film Factory o La fábrica de películas de Richard Taylor e Ian Christie. También tendremos a The Politics of the Soviet Cinema, 1917-1929, las políticas del cine soviético entre 1917 y 29, y Kino, A History of the Russian and Soviet Film, o Kino, una historia del cine ruso y soviético de Jay Leira. También hablaremos sobre el filme Cama y Sofá de 1927 de Abraham Rom. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En este segundo episodio es necesario recordar que entre tareas tales como la reflexión sobre el estado del cine soviético y la pregunta básica sobre cómo definirlo y replantearlo, nos encontramos con los fuertes cuestionamientos hacia Sovkino, la agencia estatal que desde 1924 aproximadamente había reemplazado a Goskino y que en un principio se iba a dedicar a la distribución de filmes en regiones periféricas de la Unión Soviética, con todas las peripecias y obstáculos tecnológicos y administrativos que esto podría suscitar. Tal como nos lo comentó Richard Taylor en el quinto capítulo de este libro, The Politics of the Soviet Cinema, 1917-1929, las políticas del cine soviético, uno de los ejemplos mencionados es que se carecía de personal capacitado en el manejo de equipos de proyección y de películas, por lo cual estos se verían seriamente afectados al ser operados o al ser reparados o mantenidos de maneras indebidas. También dice Richard Taylor en este quinto capítulo que en 1925 se contaba con 1.500 proyectores en toda la Unión Soviética, pero que si se requiriera al menos un proyector para 10.000 personas, entonces toda la Unión Soviética iba a requerir 11.000 proyectores. Pueden ustedes apreciar las notas y la bibliografía al final del libro de Richard Taylor con las referencias y bibliografía estudiadas de una manera bastante juiciosa. Es una investigación, sí, rigurosa, con estas fuentes y bibliografía en su mayor parte de archivos oficiales. Fue publicado en 1979, o sea, durante los últimos años de la Unión Soviética. Por otro lado, Jay Leira en su libro Kino, A History of the Russian and Soviet Film, en el capítulo 12, El costo del virtuosismo, menciona que para 1928 ya el número de teatros de cine asciende a 9.000. Podemos asumir que hay un proyector por teatro, lógicamente sin contar los cines viajeros o itinerantes. Les pregunto, ¿qué habrían propuesto ustedes para proporcionar los otros 2.000 proyectores requeridos en todo el territorio según los cálculos previos de Richard Taylor? En nuestro video anterior ya mencionamos aquel memorando firmado por algunos de los cineastas más reconocidos durante el 16 de marzo, o sea, el segundo día de la conferencia, básicamente solicitando un plan ideológico organizado para las películas que se hicieran desde ese momento en adelante. Eso significaba que se estaba solicitando más control ideológico por parte del Estado a través de un órgano político y cultural directamente vinculado al Comité Central del Partido Comunista. Podríamos preguntarnos, por supuesto, si los cineastas estaban haciendo semejante solicitud por voluntad propia o si estaban siendo obligados o coercionados al momento de hacerlo. No podríamos hacer ningún tipo de conjeturas hasta no contar con más información que soporte una hipótesis basada en una razón diferente a la libertad de elección. Con esto en mente, vamos a revisar el texto Kino, A History of the Russian and Soviet Film, de Jay Leira, quien en el capítulo 12, El costo del virtuosismo, mencionará algunas otras intervenciones o discursos que tuvieron lugar durante la conferencia. Son algunos casos puntuales
que dan cuenta de la diversidad de posiciones y aproximaciones a lo que para cada cual significa hacer cine, proyectar y distribuir cine en el marco de la producción estatal con los lentes de la ideología. Dice Jay Leira, abre comillas, después de los discursos introductorios, el primer delegado que habló, un camarada de Siberia, abordó casos concretos. Esperaba que la distribución de películas en su región de Irkutsk no fuera la típica, ya que en el aniversario de la muerte de Lenin no les enviaron nada más apropiado que Lucrezia Borgia y Las Tres Edades de Buster Keaton. En cuanto a las producciones soviéticas, no parecen prever cómo serán recibidas por el público fuera de la ciudad. Pones una película tal como Cama y Sofá de 1927 en el campo y los campesinos salen escupiendo. Así es como se comportan en la ciudad. Y es así como Soft-Kino promueve el vínculo entre la ciudad y el campo. Cierra comillas. Vamos a mencionar brevemente aquella película, Cama y Sofá. Es una película de Abraham Rom de 1927, ¿sí? A grandes rasgos nos cuenta la historia del matrimonio entre Lyudmila y Nikolai, o Kolya. Kolya siempre pide a Lyudmila que cocine para él, que haga los oficios de la casa para él. Un día llega el amigo de Kolya, Vladimir, y Kolya, sin consultar siquiera con Lyudmila, lo aloja en el mismo apartamento. La pareja duerme en la cama y Vladimir duerme en el sofá. Kolya trabaja en construcción de edificios y Vladimir es impresor. Lyudmila no trabaja, solamente se dedica a cocinar y limpiar. El esposo Kolya se tiene que ir de viaje de trabajo y durante su ausencia, Lyudmila y Vladimir tienen un romance. Cuando Kolya regresa del viaje, Vladimir le cuenta acerca de lo que pasó con Lyudmila. En un principio Kolya decide irse del apartamento, pero días después regresará y será admitido nuevamente por Lyudmila. Ahora Kolya será quien duerma en el sofá y por supuesto Vladimir dormirá en la cama con Lyudmila. Kolya y Vladimir pasan el tiempo jugando juegos de mesa mientras Lyudmila cocina y limpia para los dos hombres. Kolya y Vladimir sienten celos el uno por el otro. Hacia el final de la película, Lyudmila queda embarazada. No se sabe quién de los dos hombres es el padre, pero ambos le dicen a ella que debe abortar, pues no quieren tener un hijo de otro hombre. Una vez que ella está en la sala de espera de la clínica de abortos, sin ninguno de los hombres a su lado, decide finalmente no abortar y abandona el apartamento para irse a vivir sola y buscar un trabajo. Si ustedes fueran miembros del partido único que representa y administra un régimen político nacido de una revolución proletaria a través de luchas armadas en diversos frentes durante varios meses y años, ¿qué pensarían de la exhibición de una película tal como Cama y Sofá para los miembros de una nueva sociedad? ¿A quién está dirigida una película así? ¿Cuál es su audiencia o espectador ideal? ¿Qué tan abiertos están los espectadores de la ciudad y los espectadores del campo en 1927 en la Unión Soviética ante una película que presenta un triángulo de amor que eventualmente se convierte en una relación de lo que podríamos llamar en nuestros tiempos como un poliamor que bien puede desafiar la idea de compromiso monógamo, monogamia en diversas sociedades, culturas, religiones? Es una película que precisamente apela a la moral, a los principios, los preconceptos de cada individuo para que cada cual elabore un juicio moral y estético y asuma alguna posición. Es una apología o crítica de los valores burgueses. ¿Cuáles son aquellos supuestos valores burgueses o pequeño burgueses a los que tanto desde el régimen y desde las esferas intelectuales se menciona? Podríamos afirmar, coloquialmente hablando, que en el contexto de la película serían el gusto por el consumo, la imitación de los gustos de la clase media y de la clase alta, pero con bajísimos presupuestos, los hábitos basados en apariencias, la carencia de capital hasta para la más mínima inversión y sobre todo la ruina inminente si se deja de trabajar durante unos pocos días. Es posible que esta imitación que hacen los personajes de la vida de otros que tienen mayores ingresos sea para el espectador una experiencia
únicamente de contemplación sin que se tome ningún partido? Es una película cuyo argumento y trama podrían acontecer en cualquier tipo de sociedad, con cualquier sistema económico y político, con o sin revolución. ¿Cómo es la construcción que hace la película de los roles de género? ¿Son estos roles compatibles con la visión de la nueva sociedad que se pretende construir? ¿Es una crítica a grupos o mentalidades específicas o a individuos de manera aislada y anecdótica? ¿Es aquel final, entre comillas, liberador para Lyudmila un final consecuente con la situación que vivió durante la película, o se trata de una lección forzada para tratar de estar acorde con los tiempos de cambio? Por otro lado, aquellos de ustedes, y me cuento ahí también, aquellos de nosotros que hemos moderado o guiado un cineforo presencial alguna vez en algún cineclub, o quienes de ustedes tienen aún el placer de hacer cineforos con frecuencia, nos preguntamos, ¿hubo algún tipo de cineforo, tanto en el campo como en la ciudad, para construir ideas colectivamente acerca de esta película Cama y Sofá? ¿Cuáles pudieron o pueden ser los marcos conceptuales o las diferentes perspectivas de cada época para acercarse a una película así? ¿Desde qué construcciones o constructos sociales de pensamiento se analizará este filme concretamente en 10 o 50 años? ¿Se transformarán los espectadores en activistas o los activistas en un nuevo tipo de espectadores? Bueno, los textos no hacen ninguna referencia o mención específica a algún tipo de cineforo o ejercicio de formación o de deformación de públicos al ver o socializar este filme, pero pudo haberse dado el caso en algún lugar. Por ejemplo, Richard Taylor, en su libro de políticas del cine soviético, hacia el final del capítulo 5 nos habla acerca de la ODSK, que traduciría algo así como Sociedad de Amigos del Cine Soviético. Esta asociación estaba integrada por personas del común con cierta educación que eran entusiastas del cine y guiaban a los espectadores locales en cineclubes obreros o en el campo en términos de política de adoctrinamiento e inferimos que de narración también acerca de las películas proyectadas y su rol en la vida económica y cultural del campo. Según Richard Taylor y sus referencias, un comité del ODSK podría estar conformado por campesinos progresistas, el doctor del pueblo, el profesor, el experto en agricultura, el bibliotecario del pueblo, etc. O sea, básicamente los personajes del tío Vania de Anton Chekhov, pero haciendo cineforos. Vale la pena investigar mucho más a fondo acerca de la ODSK. Seguramente debe tener anécdotas muy interesantes acerca de la recepción del cine en diversos tipos de audiencias y territorios. Por último, ¿qué tipo de procedimientos formales predominan en Cama y Sofá? ¿Existe algún procedimiento específico que realce o pondere ideas o conceptos expuestos en la película? ¿Hay algún uso específico de la forma para representar las relaciones entre los personajes y el tiempo o entre los personajes y el espacio? Algunos de los procedimientos de montaje que han tenido lugar en otros filmes de otros directores tienen también lugar aquí. O por el contrario, la puesta en escena y el montaje cinematográfico solamente están al servicio de su argumento o tesis política, para los cuales la manera predominante de relatar acciones, construir relaciones, ideas, asociaciones, contrastes, es en su mayoría a partir de los intertítulos. Ahora Jay Leida se referirá puntualmente a uno de los ataques dirigidos a Goskino, que se convirtió básicamente en el chivo expiatorio de finales de los años 20, sobre el cual recayeron los cuestionamientos por parte de la prensa y de críticos y directores de cine, razón por la cual se convocó la conferencia. Dice Jay Leida, abre comillas, inevitablemente la conferencia dedicó sus energías a continuar el ataque contra Sofkino iniciado el año anterior, ya que las quejas siempre suenan más útiles que los elogios, y también, inevitablemente, las quejas se dirigieron más a las películas extranjeras elegidas por Sofkino para su distribución que a las propias producciones de Sofkino.
aunque también se habló obviamente mucho sobre estas. El camarada Mesher Yakov de la sección de Educación Política citó sus propias opiniones sobre los guiones de las películas criticadas para demostrar que había reconocido tempranamente sus defectos, pero que los productores no habían seguido sus consejos. De 65 películas realizadas por Sofkino, solo 9 le parecieron buenas. Cierra comillas. Aquí debemos tener cuidado con el uso del lenguaje simplificado, tanto en documentos históricos como incluso en las fuentes de nuestros días. Cuando alguien dice o se dice que tal película es entre comillas buena o mala o usa términos similares, inmediatamente hay que solicitar una explicación más a fondo sobre qué quiere decir con ese buena o mala. La persona que emite el juicio debe explicar a su audiencia por qué le parece buena o mala, cuál es el criterio usado para juzgar, con qué vara está midiendo a tal o cual película o en relación con qué expectativa cumplida o no cumplida está haciendo su juicio o conclusión, o en qué se basa su comparación o valoración inédita. En el contexto de la afirmación que acabé de leer, se entiende que Mesher Yakov está afiliado a la sección de Educación Política. Entonces se podría inferir que califica o evalúa los filmes en la medida en que educan políticamente o no. Y en caso de que sí eduquen, pues lo mide en cuanto a las estrategias de las que se valen, los puntos de partida y los puntos de llegada. Por eso se puede asumir que quien hace o produce un filme y es consciente de que será evaluado por la sección de Educación Política, pues esperaría conocer los criterios de evaluación, la matriz de evaluación o la rúbrica de evaluación de la misma manera en que un estudiante necesita saber qué evalúan sus profesores al momento en que le asignan cumplir con una tarea o actividad de aprendizaje. Continúa Jay Leira, abre comillas. Nadezhda Krupskaya, la viuda de Lenin, intentó llevar la discusión a algo útil. Consideró que no se prestaba suficiente atención a las películas educativas e informativas. Cierra comillas. Efectivamente, el discurso de Krupskaya está enfocado hacia las películas educativas e informativas. Pero, ¿educativas e informativas en qué sentido? Bueno, vamos a citar un fragmento de su discurso porque menciona varios temas interconectados y que tienen que ver con la representación en la pantalla de valores e ideales burgueses que, según ella, a pesar de no ser directa y aparentemente contrarrevolucionarios, pueden afectar la sociedad en distintos niveles. Dice Krupskaya, abre comillas. Tomemos el siguiente ejemplo. Todo nuestro trabajo de mujeres se ha desarrollado tan profundamente, ha cautivado tanto a las masas, que ver en la pantalla la predicación constante de actitudes hacia la mujer como una especie de juguete, la glorificación de las relaciones familiares pequeño burguesas, la representación de burdeles, etc., se está convirtiendo en algo ya completamente intolerable, contrario a todo nuestro trabajo diario. La glorificación de la codicia, que está tan entrelazada con toda la ideología burguesa, ya es impensable e insoportable. Seguimos una política de lucha contra la codicia, y en la pantalla se glorifica con todas sus fuerzas. No podemos estar tranquilos al predicar enfoques burgueses en todas las cuestiones. Después de todo, todo está entrelazado. Quizás esto no se haya notado tanto durante mucho tiempo. El enfoque burgués hacia ciertos fenómenos de la vida cotidiana no es una propaganda antisoviética claramente expresada, pero esto es una ideología en sí, una ideología burguesa de principio a fin. Y si miramos este hecho desde el punto de vista de la tarea que siempre destacó el camarada Lenin, la tarea que recae sobre el Estado proletario durante la dictadura proletaria es reeducar a todas las clases y contagiarlas con ideología proletaria. Entonces, ¿cuál es la situación en lo relacionado con el ámbito del cine? Está claro que los comunistas son muy exigentes en este apartado. Es imposible permanecer tranquilos cuando, en lugar de extender la influencia proletaria sobre los estratos pequeño burgueses, con la ayuda del cine,
Es la influencia pequeño burguesa la que se extiende a través de películas extranjeras importadas en abundancia, no solo al estrato de la pequeña burguesía, sino en cierta medida también al proletariado, y también se extiende a nuestra generación más joven. Al fin y al cabo, quizás no tenemos en cuenta todo el poder que tiene el cine. Hay una serie de estudios en psicología que demuestran que un ingeniero, un agrónomo, un trabajador, un campesino, todos aquellos que se ocupan de cosas materiales, para ellos las imágenes son mucho más convincentes que las convicciones lógicas. Este es el poder del cine y utilizamos este poder para difundir influencias que no son las nuestras. Cierra comillas. Ustedes y yo, por supuesto, nos preguntamos qué pensaría Krupskaya sobre la representación del personaje de Lyudmila en Cama y Sofá. Cuando Krupskaya dice, este es el poder del cine y utilizamos este poder para difundir influencias que no son las nuestras, podría también estarse refiriendo a escenarios de cosificación dentro de la intimidad, relaciones de poder y abuso que tienden a usarse como motivo recurrente y por ende para multiplicar y normalizar comportamientos como parte de las películas que hacen y ven los pequeños burgueses. El solo hecho de cuestionar dichas representaciones, su mercadeo y multiplicación permitirían imaginar un posible nuevo cine con la tarea de reeducar y plantearse propósitos que lo diferenciaran de las expectativas o statu quo burgués o pequeño burgués. ¿Se podría construir la mujer a sí misma en aquella nueva sociedad o serían otros, el patriarcado del partido, quienes la construirían a su conveniencia? ¿Y de qué lado estaría la esfera intelectual? ¿Cómo distinguir entre una conciencia alerta en distintos niveles, crítica e incluso consigo misma, y una conciencia accesoria, solamente de pose, que se esmera por dar una impresión de corrección y bien pensantismo dentro de la ideología que sea? En el libro The Politics of the Soviet Cinema, 1917-1929, las políticas del cine soviético, 1917-1929, de Richard Taylor, hay una referencia muy interesante sobre un artículo del dramaturgo, guionista, director de arte y crítico de cine Adrian Pietrovsky, titulado Buden Maximalistami, algo así como Despierten Maximalistas, publicado en la revista Jitsin Skuzba o La Vida del Arte del 6 de diciembre de 1927. Dice Pietrovsky, abre comillas, el cine nació en la burguesía como la última de sus artes y el primer arte del socialismo. La conferencia debe adoptar una posición categórica a favor de las tendencias y direcciones específicamente soviéticas y socialistas en nuestro cine y contra la tibieza, contra el academicismo del pasado, contra los intentos de convertir el cine soviético en una colonia ideológica de la cinematografía burguesa que es socialmente dañina y formalmente reaccionaria. Así que seamos claros, no hay lugar en nuestro cine para la tibieza y las complicadas maniobras de ambigüedad. Aquí podemos y debemos ser maximalistas. Aquí podemos y debemos apostar todo por el arte del cine socialista y tal vez por la industria del cine socialista. Aquí debemos hablar con una sola voz, con la voz del plan quinquenal, una voz que habla de industrialización y electrificación de nuestro país. Cierra comillas. Es evidente aún la influencia del estilo de escritura tipo manifiesto, que nos recuerda el manifiesto del futurismo italiano, el manifiesto del surrealismo, el manifiesto Dada, el manifiesto de los FEX, todos ellos documentos que llaman a la acción y a la ruptura con la tradición, como ya lo habíamos visto en nuestro video dedicado a los FEX. Volviendo a las acusaciones que predominaron durante la conferencia, entonces resumiendo, tenemos por un lado a quienes reproducían valores y aspiraciones burguesas y pequeño burguesas, y por otro lado, el extremo totalmente opuesto, se daba el caso de directores que, aunque seguían la línea de representación de la realidad con los valores revolucionarios y condenaban la pantalla, cualquier asomo
de actitudes burguesas o pequeño burguesas, llegaban a lo que consideraban sus detractores como un exceso de abstracción o exceso de formalismo, acusando a las películas resultantes como demasiado difíciles de comprender para el proletariado, es decir, para obreros y campesinos. Entonces, en un extremo teníamos un filme como Cama y Sofá, de Abraham Rom, un filme entre comillas sencillo de entender, pero criticado por contar con la presencia de valores y actitudes burguesas y pequeño burguesas que distorsionaban la realidad revolucionaria que se pretendía como proyecto de vida en varios niveles. Por otro lado, teníamos a Octubre, de Sergei Eisenstein y Grigori Alexandrov, un filme que experimentó con cuestiones puramente formales para construir un discurso atacando no solamente cualquier tipo de convicción burguesa, pequeño burguesa, de contenido y también de forma, sino que Octubre fue también el tipo de película que desafió las convenciones de narración clásica, exposición, construcción y ponderación de personajes y de conflictos, usualmente usadas en ese cine clásico a manera de receta, y en cambio apostó por un sistema de establecimiento de relaciones y equiparaciones basado en la construcción de ideas y debates a partir de lógicas distintas a las usadas ya en la huelga y el acorazado Potemkin, y el desarrollo de lo que Eisenstein llamaría el montaje intelectual, que lo estudiaremos en su momento, junto con los otros tipos de montaje. Lo irónico es que tanto Cama y Sofá como Octubre fueron producidas por Sofkino. Entonces dicha productora, ante los ojos de sus detractores, resultaba culpable en últimas por optar por cualquiera de las dos opciones de representación de la realidad y de construcción de discursos políticos, cada cual a su manera. En relación con esta controversia y también regresando a la figura de Adrian Piotrowski, si ustedes han tenido la oportunidad de leer textos de Piotrowski, se encontrarán con un estilo bastante directo y preparado para la confrontación. Les recomiendo mucho la polémica que causó el texto No tenemos cine soviético, escrito por el director Pavel Petrov-Vitov, el cual afirma básicamente que los filmes soviéticos de Eisenstein y los FX tienen un nivel intelectual bastante alto que jamás será comprendido por los campesinos y que en últimas aquellos autores no conocen realmente a los campesinos que conforman la Unión Soviética, esgrimiendo varios argumentos para sustentar esta tesis. Y luego Adrian Piotrowski le contesta con otro artículo oponiéndose rotundamente a esta generalización, del mismo modo aportando argumentos para defender la existencia de aquel cine que vehicula ideas a través de la producción de formas. Es básicamente una defensa de los artistas, a los cuales prácticamente Petrov-Vitov había puesto contra las cuerdas, si se me permite la comparación con los deportes de lucha y cuadriláteros. Esta es una discusión que ustedes sabrán no es solamente de 1928, sino de toda la vida, de toda la humanidad, de todos los tiempos y espacios en los que hubo, hay o habrá arte, acerca de las herramientas para entender las nuevas artes en cualquier momento de la humanidad y aquellos que pretenden nivelar la educación y las herramientas de apreciación de las mayorías por lo alto versus aquellos que pretenden nivelar por lo bajo. Son los eternos opuestos. ¿Pero qué ideas transitan entre estos dos polos contrarios? Y hasta aquí llegamos hoy con este segundo video en relación con la conferencia del partido sobre el cine soviético en 1928. En nuestros próximos episodios revisaremos las conclusiones y resoluciones de la conferencia y también veremos en detalle en qué consistieron las controversias desatadas por la película Octubre de Sergei Eisenstein. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún y por favor compartan el video en todas sus redes sociales. Nos veremos muy pronto.